En las sombras del poder, lejos de los titulares, opera una red que está uniendo dos mundos que parecen totalmente distintos, el del narcotráfico latinoamericano y el del terrorismo de Medio Oriente. Lo que vamos a ver hoy es básicamente el mapa de esa conexión oculta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy les traemos un informe sobre América del Sur que la verdad a más de uno lo va a sorprender. Vamos a desentrañar una red de alianzas súper compleja que está redefiniendo por completo las amenazas a la seguridad, no solo en la región, sino mucho más allá. Antes de arrancar, una cosa rápida. Si este tipo de análisis les parece importante, su apoyo es clave. Un like, una suscripción o compartir este contenido nos ayuda un montón a poder seguir haciendo esto. Bueno, entremos en materia. La primera pieza de este rompecabezas es entender bien de qué van estas conexiones peligrosas. Y ojo, no estamos hablando de una alianza por ideología, no. Esto es algo mucho más práctico y, por eso mismo, mucho más peligroso. La palabra clave aquí es narcoterrorismo. Miren, lo que define esta relación no son creencias compartidas, sino que es una simbiosis de puro y duro negocio. Los cárteles de la droga, ¿qué necesitan? Armas, rutas seguras. Los grupos terroristas, ¿qué necesitan? Plata y mucha, además de poder moverse por el mundo sin ser detectados. Es un simple intercambio. Te doy drogas, me das armas. Compartimos logística para lavar el dinero y nos protegemos mutuamente. Un negocio redondo para ellos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el centro de operaciones de toda esta red? Bueno, tanto las fuentes de inteligencia como los expedientes judiciales apuntan una y otra vez en la misma dirección. Veamos cómo se fue construyendo este eje. La primera figura que salta en todos los informes es Tarek El Aissami. Y atención, no hablamos de un jugador de segunda línea. Estamos hablando de un ex vicepresidente de Venezuela, alguien que estuvo en la mismísima cúpula del poder. Las acusaciones son de un calibre impresionante. Se lo señala de haber facilitado la emisión de, por lo menos, 200 pasaportes venezolanos a operativos de Hamas y Hezbollah. A ver, lo importante aquí no es el papel en sí, es lo que significa, la presunta utilización del aparato de un Estado para darles movilidad y una identidad legal a miembros de estas organizaciones. Por esto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la OFAC, lo sancionó y el Departamento de Justicia de este país ofrece una recompensa millonaria por su captura. El siguiente en la lista es Adel El Zabayar. Con él la conexión ya se vuelve mucho más directa, más operativa. Era exdiputado y también se lo vincula con el llamado Cártel de los Soles, que es el término que se usa para describir a altos mandos venezolanos que estarían metidos en el narcotráfico. El Zabayar, según los expedientes, era el puente. Su rol, presuntamente, era facilitar el trueque, cocaína de las FARC a cambio de armas pesadas y entrenamiento militar de los grupos de Medio Oriente. Esto es, literalmente, la definición de narcoterrorismo en acción. Y ahora la trama se pone todavía más sofisticada. Ghazi Nasrallah al-Din no era un simple operador, no. Era un diplomático, lo que le daba un manto de inmunidad y un acceso que casi nadie tiene. Lo acusan de usar sus cargos en las embajadas de Venezuela en Siria y Líbano, no para la diplomacia, sino para recaudar fondos para Hezbollah y ser el enlace directo con sus líderes. El punto clave es este: el estatus diplomático, supuestamente, se usó para fines terroristas. Por eso, el FBI lo tiene en su lista de los más buscados. Por supuesto, ninguna de estas operaciones funciona sin plata. Y aquí es donde entran los operadores financieros, Fawzi Canaan y Alex Saab, dos figuras que, según las acusaciones, eran los que movían los hilos económicos de toda la red. Y fíjense qué interesante, porque ambos tenían métodos distintos. Por un lado, Fawzi Canaan, supuestamente, usaba sus negocios privados, agencias de viajes, como una fachada para mover gente y dinero para Hezbollah. Por otro, Alex Saab operaba a nivel estatal. Era el cerebro de los acuerdos de oro y petróleo con Irán para saltarse las sanciones internacionales, aunque al final los cargos en su contra fueron por lavado de dinero. Pero a ver, es fundamental escuchar la otra versión de la historia. Las fuentes oficiales en Venezuela y los medios que los apoyan rechazan de plano todas estas acusaciones. Ellos sostienen que todo esto es una campaña de persecución política, una guerra imperialista diseñada para desestabilizar a su gobierno. Muy bien, ya vimos a las personas, ahora vamos a los lugares. Estas redes no operan en el aire, sino que necesitan geografías específicas, fronteras porosas que son, básicamente, un paraíso para el crimen. Miren bien este número: 18,000 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que se estima que mueve el comercio ilícito cada año, solo en la triple frontera.
el punto donde se juntan Argentina, Brasil y Paraguay. Es el corazón financiero de toda esta maquinaria. En esta zona, por ejemplo, opera el clan Barakat, acusado de lavar cantidades gigantescas de dinero para Hezbollah. Y esto tiene consecuencias globales. Según las investigaciones, esta zona fue la base logística para los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina en los 90. Esto nos muestra, de forma muy cruda, cómo el dinero que se lava en Sudamérica se convierte directamente en violencia contra objetivos israelíes y judíos en la misma región. Pero la Triple Frontera no es el único lugar. Últimamente, las alarmas se han encendido en la frontera entre Uruguay y Brasil, en la zona de El Chuy. Las autoridades la han identificado como un nuevo centro de lavado de activos que está creciendo, aprovechando el intenso comercio de la zona para mover fondos tanto para Hamas como para Hezbollah. Un punto clave que hay que entender es que estos grupos internacionales no podrían operar con esta eficacia sin ayuda local. Necesitan socios que conozcan el terreno, las rutas, a las autoridades, gente de adentro. Veamos cómo se forman estas alianzas. Esta tabla es muy reveladora. En Brasil, el socio es el PCC, una de las organizaciones criminales más grandes del continente. Colaboran en tráfico de armas, de drogas, y el impacto es real. Una operación en 2024 desmanteló una célula que estaba planeando ataques contra sinagogas en Brasil. Por otro lado, en Colombia, se ha señalado a la red Yumá de lavar la increíble cifra de $200 millones al mes del narcotráfico. Fondos que luego financian operaciones en todo el mundo. Bueno, ya hemos visto a los actores, los lugares y los socios. Ahora vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para entender cómo funciona esta maquinaria ilícita en su totalidad, de principio a fin. El ciclo es básicamente un proceso de 4 pasos muy bien definidos. Todo empieza con la facilitación estatal, que da protección y recursos. El segundo paso es conseguir identidades legítimas, como los pasaportes, para poder moverse por el mundo. Tercero, el lavado de activos, usando de todo para limpiar el dinero sucio. Y finalmente, la transferencia de esos fondos ya limpios para financiar operaciones en Medio Oriente. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de las fronteras de Sudamérica. ¿Qué pasa cuando las líneas que separan a un Estado, al crimen organizado y al terrorismo global simplemente se borran? Hemos llegado al final. Si este análisis les sirvió para entender un poco mejor esta realidad tan compleja, les pedimos de nuevo su apoyo con un like, suscribiéndose al canal y compartiendo el contenido. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.